De acuerdo, exactamente, exactamente. Entonces, el ECMO está indicado en choque cardiogénico y no en todos los choques cardiogénicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles choques cardiogénicos? Uno, obviamente, el criterio más importante es que tenga recuperabilidad, ¿cierto? O que pueda ser llevado a puente a algo, como ya vimos. Ningún ECMO está puesto solo por ponerse, ¿cierto? Tiene que ser un puente porque no podemos dejar a la gente en ECMO de forma definitiva. Entonces, digamos, este tipo de choque no tiene una indicación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, choque cardiogénico con unas características que son la edad, que no tenga ninguna contraindicación y que tenga además tratamiento médico óptimo. Ahí ya solamente con decir eso nos metemos en un gran lío, ¿no? Porque todavía ni siquiera sabemos cuál es el tratamiento médico óptimo del choque. Pero entonces diría uno, ¿qué tiene? Dosis de vasopresores altas, inotropía adecuada, funcionando de forma, digamos, que estemos garantizando que esté funcionando la inotropía, ¿cierto? Y a pesar de eso, que tenga, pues continúe en choque. ¿Y cómo definimos el choque? Allá vamos a otro concepto, ¿no? Que son, ¿cuánto tiene de gasto cardíaco? Y si no tenemos un Swan-Ganz, ¿qué hacemos? Todos los pacientes que indicamos en ECMO tienen que tener un Swan-Ganz. Te pregunto a ti, a ver, ¿tú qué opinas? No, no, señor. Pues podríamos mirar otras características y otras variables que me indiquen también el bajo gasto, o sea, o características indirectas. Perfecto, de acuerdo. Entonces, no todos los pacientes que a los que les ponemos ECMO necesariamente tienen un catéter de Swan-Ganz o una forma de mirar el gasto, que no solamente es el catéter de Swan-Ganz, obviamente, pero no todos tienen un flow track, ¿cierto? O otra tecnología para poder medir de forma objetiva el gasto cardíaco. Entonces, hay otras características, como cuáles. Entonces, ahí sí, la presión arterial. Obviamente, todos los pacientes tienen que tener una presión arterial, ¿cierto? Y obviamente esta presión arterial tiene que ser una presión arterial invasiva, porque nos da más seguridad sobre la presión real en un paciente que está choqueado. ¿Qué más tiene que tener? Hemodinámicamente, digamos, de lo que podemos ver, tenemos que ver el ritmo, tenemos que descartar que el paciente no esté infartando y que lo que haya que hacerle es una angioplastia, tenemos que ver el gasto urinario, tenemos que ver el lactato, que alguien mencionó y que era un criterio muy importante, pero cada vez pierde más valor, porque el lactato tiene una serie de cosas, digamos, de las que vamos a hablar también después. Entonces, sí, esa es la forma en la que se indica. Las escalas de riesgo, todo lo demás alrededor, pues obviamente que tiene importancia, pero lo realmente importante es choque cardiogénico con tratamiento óptimo, médico óptimo, quien progresa hacia el empeoramiento. Esos son los pacientes. Decir eso es facilísimo, diagnosticarlo ya es otro asunto, como estamos viendo. Sí, no sé si quedó clara la pregunta. Sí, señor. ¿Quién más? Adelante. Pues no veo más manos levantadas. Sin embargo, quería agregar que, no sé, doctor Santa Cruz, si nos habla un poquito de eso, que en la clínica estamos acostumbradas pues al ECMO, digamos, cardíaco por shock cardiogénico, por imposibilidad de poscardiotomía, digamos, pero que en el resto del mundo es más importante el ECMO venovenoso y en neonatos. Yo no sé si teniendo una unidad neonatal también tenemos que pensar en ese tipo de ECMO. Esa es la pregunta que siempre, digamos, que llega con muchísima frecuencia, ¿cierto? Nosotros tenemos un centro de ECMO atípico en comparación a la estadística mundial. En la mayoría de los países, perdóname, en la mayoría de los centros de ECMO, el ECMO más frecuentemente puesto es el ECMO venovenoso con indicación pulmonar, como dijo Sandra. Nosotros, por la característica del hospital en el que trabajamos, obviamente, tenemos el mayor número de ECMOs puestos en pacientes postcardiotomía y específicamente en pacientes con cardiopatía congénita, ¿cierto? Que nos hace un centro, digamos, atípico, como les dije. Neonatos es un mundo aparte, ¿sí? Entonces ya, digamos, nos ponemos aún más finos con las indicaciones. Hay unas indicaciones neonatales, entonces el niño o el recién nacido
con aspiración de meconio tiene unas indicaciones. Hay muchísimas publicaciones, por ejemplo, sobre hernia diafragmática, que fue una de las primeras patologías que se puso en ECMO de forma exitosa y que además tiene una sobrevida impresionante, que es 90%. Y hay todas unas indicaciones particulares para ese caso. Entonces ya nos ponemos con casos específicos que como iremos avanzando, pues hablaremos más de casos específicos. Ahora pasemos al siguiente grupo gigante que es SRA. SRA es el ECMO más puesto en adultos y las personas que están en la UCI médica pues verán todos los días en SRA y saben que es una patología, pues no decir frecuente es poco, ¿cierto? Es la patología de la unidad de cuidado intensivo médico, el SRA. Entonces, hay unas indicaciones específicas también para SRA que también son bien interesantes. Y hay muchísimos estudios que publican casi que a diario sobre todo lo nuevo en SRA y ECMO, ¿no? Ya ahora se sabe que hay unos genotipos especiales o unos fenotipos especiales de SRA que se mejoran más con ECMO que otros. Bueno, estudios realmente interesantes. Y por último, está el choque cardiogénico postcardiotomía. Entonces, hablemos de eso, pues porque es un mundo que todos vamos a tocar, porque como les digo, son la mayoría de nuestros pacientes. El destete fallido de la bomba, que es simplemente la incapacidad para que el paciente pueda salir adelante después de la cirugía cardíaca cuando está conectado a la circulación extracorpórea, es una indicación de ECMO en algunos pacientes, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo mismo, que es un choque cardiogénico que, a diferencia de los demás, el paciente estaba conectado a una máquina, ¿cierto? Y nos damos cuenta muy rápidamente que no va a salir. ¿Por qué? Por las mismas indicaciones, porque hace un choque posoperatorio. ¿Eso qué quiere decir? Son dosis altas de inotrópicos y vasopresores que estén actuando y a pesar de eso no, en algunos pacientes balón de contrapulsación y a pesar de eso salimos y vemos el corazón no va a alcanzar. Casi que algunas veces lo decimos con variables que no están muy bien descritas. NIRS, por ejemplo, es una de las variables que se utiliza y que no está descrita prácticamente en ningún documento. Y otras variables, ¿sí? Como hipotensión y simplemente ver el aspecto del paciente y los trastornos del ritmo que hace, por ejemplo, al salir, ya nos hacen pensar que el paciente tiene una falla en el destete y por lo tanto necesita ECMO. ¿Sí? Sí, algo más que queramos aclarar al respecto de salida de bomba, Sandra. Lo verán ahora, ¿no? Seguro que van a ser llamados a salas de cirugía en algún momento en un paciente que no salió de bomba y que vamos a entrar a ECMO porque, como les digo, pues es muy frecuente. No, señor, no. Perfecto, ya. No veo más. Bueno, Manito, no, levanta. perfecto. Entonces creo que dejamos ahí. Sandra, si quieres decir algo para la próxima semana, alguna indicación para la siguiente guía y la próxima semana y terminamos. No sé, hay alguien que tiene una manito levantada acá, pero Axel, hable. Sí, doctor, buenos días para todos. Llama mucho la atención que precisamente en la UCI médica que manejamos tanto patología y más ahorita en la etapa COVID, no sea tan indicado el uso de ECMO, ¿no? A pesar de que los pacientes son bastante críticos, con multisoportados y a veces las estrategias de ventilación se nos agotan, ¿no? Llegamos a los máximos topes y también teniendo en cuenta la toxicidad de la ventilación mecánica, ¿por qué no? O es por el tipo de manejo o es por el tipo de paciente que no está tan indicado o no lo hemos visto mucho el ECMO venovenoso o la técnica en este tipo de pacientes. Pues Axel, ¿qué quiere que le diga? Esa es una pregunta más para ustedes que para mí. Yo, obviamente, digamos, nosotros tenemos una comunicación frecuente con las personas que están en la UCI médica y ellos, digamos, nosotros no tenemos, o sea, nuestro sistema de alerta, ya vamos a hablar también de otras cosas que no son médicas, sino más de la logística de cómo funciona el grupo. Nuestro sistema de alerta comienza por la persona que está en cuidado intensivo, ¿sí? Nosotros no, digamos, pasamos una revista todos los días por las unidades vendiendo el ECMO, sino que simplemente las personas deben tener un conocimiento y saber de lo que la terapia está disponible
y el intensivista es finalmente quien activa el grupo de ECMO. De ahí, entonces, nosotros hacemos una segunda evaluación que con frecuencia cambia, digamos, la indicación o no. Sí, simplemente, le voy a poner el ejemplo de casi todos los pacientes en la unidad médica. Me llama el doctor Barón y me dice que tiene un paciente de tantos años, con tantas indicaciones o con tales características, que si lo podemos ver, pero él es el que alerta al grupo, ¿sí? Entonces nosotros vamos y lo miramos y decidimos a veces que sí y a veces que no, como usted se ha dado cuenta, ¿sí? Porque a veces encontramos una contraindicación o pensamos que tal vez le hace falta algo de terapia médica y en esa conversación se activa o no la posibilidad de poner en ECMO. Obviamente, las personas que trabajan y que están en la unidad de cuidado intensivo, no solo médicas, sino todas, saben perfectamente de lo que estamos hablando y casi siempre la indicación está dada y los canulamos. Usted también sabe que en la unidad médica, pues la ventilación mecánica es digamos, un centro de referencia en ventilación mecánica y son muy exitosos en hacerlo. Yo también creo que es por ese lado que, digamos, entre comillas, ponemos pocos ECMOs, también porque creo que las estrategias de ventilación mecánica en la unidad son tan bien formuladas y tan bien hechas que tenemos un relativo bajo número de pacientes en comparación a otras unidades médicas. Pero como le digo, los pacientes que hemos puesto y por los cuales nos han llamado, pues han sido absolutamente bien indicados y creo que ha sido exitoso. Ojalá en el futuro, lo digo más como una cosa del grupo, tengamos muchos más pacientes. Habla también de un aumento de la complejidad de los pacientes que se están ventilando y que están en la unidad. Muchas gracias, doctor. Y pues a nivel de su experiencia como en el mundo, o sea, el ECMO indicado en pacientes COVID, ¿qué tal han sido los resultados así, pues brevemente, perdón? La ELSO tiene, si le interesa, la ELSO tiene una página solo de COVID y publica los datos cada semana. Es bien chévere ver cómo ha evolucionado eso. Cuando el ECMO, así de forma muy resumida, en China, cuando comenzó la pandemia a principios del año, en China la mortalidad era altísima. Altísima es que le estoy diciendo que era 50% o más de mortalidad en los pacientes en ECMO, ni siquiera salida del hospital, sino en ECMO. O sea, una mortalidad muy mala. Eso dio unos resultados muy malos también inicialmente cuando estaba, digamos, concentrada en Asia. No solamente en China, después pasó a otros países en donde también la mortalidad era muy alta, pero curiosamente al llegar a Europa y finalmente a Estados Unidos, la mortalidad ha ido disminuyendo de forma muy importante. Tanto así que el último reporte que fue a principios de esta semana, los europeos reportaron una mortalidad en ECMO bastante igual a la del ECMO para SDRA cualquiera. Y entonces todo el mundo, pues a todo el mundo le surge la duda de por qué China tan mal y por qué cuando llega a Europa, a Estados Unidos, pues la mortalidad no es tan alta. Entonces, perdónenme, la mortalidad en China inicialmente era 80%, no 50%, 80%. Que obviamente, pues casi que uno dice, pues, ni le pongamos, ¿cierto? Se va a morir 80% de los pacientes, no sirve para nada. Después entonces se fue acercando la mortalidad del SDRA. Y parece, ya digamos, yo esa pregunta también me la había hecho yo y le pregunté a las personas de la ELSO Latam, a las personas de Chile y a Leonardo Salazar, y ellos, la explicación que es bien interesante y es que en China no había ECMO hasta hace muy pocos años. Le estoy hablando que en China la tecnología para poner ECMO llegó hace 2 o 3 años. Entonces la experiencia era muy mala y la causa de las muertes, al parecer, tiene que ver con la falta de experiencia en el manejo de estos pacientes, cosa que, para serles sincero, no me esperaba pero que nos da una luz sobre lo que está pasando. Pero, y pues, finalmente, en este momento, la mortalidad de un paciente COVID en ECMO es tan buena como la de cualquier otra patología pulmonar en ECMO. Porque lo que pasa es que con el gran número de pacientes y con, digamos, todo esto que usted ha sabido del sistema de salud al borde del colapso, pues eso dificulta o hace un poco más difícil la sobrevida. Pero digamos que ya pasando el tiempo nos vamos a dar cuenta que seguramente es igual a cualquier otra patología, o pacientes en H1N1 o un SRA de cualquier otra característica. Muchas gracias, doctor. Axel, qué pena, yo interrumpo, de pronto, ya que está interesado en el tema, en la página de la ELSO también publicaron hace una semana un estudio de